Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios. Amén, amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a leer un versículo en Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, verso 8, que dice así, creo que todos tienen, bueno, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los hermanos que pedían oración esta mañana, cada uno había algo en común, y es que el Señor guarde nuestra vida espiritual. De verdad, hermanos, que son tiempos difíciles. La palabra de Dios que siempre está vigente, que siempre el Señor le envía en el momento exacto. Creo que ese clamor es unánime en el pueblo del Señor, porque al igual que en los tiempos de Pablo y de los primeros cristianos, la situación es difícil. Nosotros decimos, bueno, ellos no tenían WhatsApp, no tenían redes sociales, no tenían televisión, prensa, muchas cosas, pero la situación de ellos era igual que la nuestra en el contexto de su época. Entonces, es maravilloso que nosotros analicemos cuáles son esas sutilezas, cuáles son esas cosas que nos pueden llevar a perder la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Entonces, en este versículo encontramos algunas palabras que es importante que entendamos qué significa en el vocabulario de hoy, digámoslo así. Dice, por ejemplo, en las cuales Pablo en este versículo hace énfasis para que haya una mayor comprensión del mensaje. Por ejemplo, la palabra mirad. Con este enunciado pusieron una orden, mirad, como un imperativo, estad atentos. Pero esa palabra tiene sinónimos que de pronto al decir mirad, para unos puede ser fácil, no, solamente que yo miro, no. Mirad significa revisar, significa registrar, examinar, analizar, pensar, reflexionar, juzgar, considerar, buscar, procurar, escudriñar, inquirir, averiguar. Mire esa palabra, mirad, todo lo que en un vocabulario de nuestro, en el español nuestro, significa, lo cual nos invita a estar atentos. Mire la amplitud de sinónimo que tiene esa palabra, o sea, la responsabilidad que tenemos nosotros. Luego dice engañar, significa hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. También es importante en este momento, con tanta noticia, con tanta palabrería, tanta filosofía, porque si cogemos las redes hay muchos expertos, hay muchos filósofos, hay muchos maestros que se denominan maestros, se denominan filósofos, que todos los días están lanzando al mundo frases motivacionales y muchas frases cristianas, y con las nuevas traducciones de la Biblia muchas veces nos ponen a pensar, bueno, ¿será que el significado será aquel o será este? Entonces fíjense que es importante que estamos en el tiempo en el que muchas cosas falsas tienen presentación de verdad. Y este sinónimo de engañar, una cosa fingida, una cosa equivocada, una cosa que nos puede confundir, que puede ser falsificada, nos puede enredar con palabras sutiles, algo que nos puede desorientar, nos despista, nos encandila, o sea, de pronto son palabras de tanta profundidad o tan elocuentes o tan de contenido muy grande que nos hacen pensar, nos encandilan, porque es que este habla mejor que el pastor de mi iglesia, o sea, las palabras que este señor usa, palabras extraordinarias. Nos fascina muchas veces ese vocabulario, nos seduce, y como dicen en el argot popular, nos embaucan. Por lo tanto, algunas nos decepcionan. Pero hay otra palabra en ese versículo, ya hablamos de mirar, hablamos de engañar y hablamos de sutileza. ¿Qué significa una cosa sutil? Una cosa fina, delicada, exquisita, con gracia a nuestro oído. Fíjense, hermanos,
que este versículo nos prepara, nos alerta para que nosotros seamos cuidadosos en lo que vemos y en lo que leemos, en lo que oímos. Debemos ser cuidadosos. Porque la palabra del Señor se está cumpliendo, o sea, todo el mundo está escuchando palabra de Dios, verdadera o falsa, manipulada, sutil, como pueda llamarse, todo el mundo está escuchando palabra de Dios. Cualquier persona, podemos mirarla y está hablando de la palabra de Dios. Entonces, ante esto, como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que ya el trabajo que nosotros hacemos sigue adelante, nadie lo va a parar. Y hasta las piedras están hablando en esta época, hermano. Entonces es necesario que estemos atentos y preparados. ¿Por qué? Porque estamos en el último tiempo. Por lo tanto, debemos ser vigilantes, cuidadosos con lo que oímos, con lo que leemos y con lo que vemos. Entonces, Pablo se dirige de esta forma a los colosenses. Recuerden que la iglesia de Colosas era una iglesia temerosa y fiel. Ella no estaba exenta de falsas enseñanzas. Por eso él les recuerda quién es Jesús y les recuerda cuál era su condición anterior. Si nosotros tenemos claro quiénes éramos, que si bien no podemos vivir aferrados al pasado, y el Señor nos dice que no traigamos a la memoria cosas pasadas, no significa que no debemos valorar, que no debemos recordar quiénes éramos y quiénes somos ahora en Jesús. Si nosotros tenemos claro quiénes éramos, yo creo que no nos da ganas de volver, porque en el Señor estamos completos, en el Señor no nos falta nada. Y en el Señor tenemos vida eterna. Gloria al Señor. Y en Colosenses 2:4 nos dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas, palabras que nos emocionan. He ahí, hermano, el cuidado de estar escuchando muchas veces enseñanzas que no sabemos qué clase de doctrina profesa, qué clase de testimonio tiene, quién predica por las redes. Ya les decía aquí de una manera muy general que hasta las piedras están hablando. El mundo se maravilla porque tal o cual persona o tal cantante dijo una frase, tal o cual persona famosa dijo que Dios existe. Entonces le ponemos un like, pero no sabemos qué clase de testimonio es, ni cuál es realmente el contexto en que se está diciendo eso. Simplemente se resalta porque es una persona famosa. Y nosotros debemos ser cuidadosos. Nosotros sabemos en quién hemos creído y en la medida en que profundizamos en el conocimiento de quién es nuestro Dios, somos cuidadosos. Será difícil engañarnos, por eso es necesario escudriñar las Escrituras. Entonces Pablo, que ya había salido de ese mundo, él lo conocía. Y esto estaba ocurriendo en esa región, o sea que no solamente era en Colosas, también era en Gálatas, también era en Éfeso, también era en Corinto. En todos esos lugares estaba un fenómeno general. Entonces el que se movía por esos diferentes lugares, al igual que nuestros misioneros hoy, que van de pueblo en pueblo, de país en país, de ciudad en ciudad, se tropiezan con ciudades, con situaciones que pueden de pronto, como dice aquí más la palabra, lo encandilan. Pueden llegar a un lugar que lo encandila. Pero si usted tiene claro quién es Jesús, quién es usted, tiene una identidad precisa en el Señor y clara. No solamente se lo han dicho, sino que usted se ha asegurado de quién es usted. Usted nada lo va a encandilar. ¿Por qué no lo va a encandilar? Porque usted tiene una luz que es la palabra de Dios y es en la cual usted esa luz que está recibiendo externa la va a confrontar con la luz de la palabra de Dios. Entonces Pablo les escribe, por ejemplo, en el caso de los Gálatas. Él les escribe molesto a los Gálatas porque ellos estaban pervirtiendo el verdadero evangelio.
Y él les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, lo que venimos hablando. Los otros hablan del evangelio, pero ahora, puesto ese evangelio que escuchamos en la red, esas palabras que nos obnubilan, a la luz de la palabra, ¿es realmente la palabra de Dios? ¿Es realmente el evangelio que nosotros hemos creído? Porque como le digo, hermano, las piedras están hablando. La trampa, los Gálatas estaban cayendo en una trampa muy grande en esa época de Pablo. Era algo muy riguroso. Ellos afligían el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos intentaban por sus propias fuerzas agradar a Dios. No sé si muchos de aquí nacieron en el evangelio u otros, al igual que yo, no nacimos ni crecimos en el evangelio, en familias creyentes, sino en una familia común y corriente que decía creer en Dios, pero no lo conocía. Entonces, arrastramos algunas costumbres, algunas tradiciones que, si bien el Señor nos ha permitido dejarlas, están ahí en nuestros recuerdos, están ahí en nuestra familia en conversa, están ahí en nuestros amigos, porque ellos no han dejado de ser amigos, solo que ya no compartimos ni tenemos el mismo objetivo. Entonces nosotros estamos fuera de su círculo, pero siguen apreciándonos y nosotros seguimos apreciando, solo que ya no convivimos ni participamos de las mismas cosas. Entonces nosotros, al igual que los Gálatas, debemos ser cuidadosos de no volver a caer en esa situación que ya hemos dejado. Pablo a los Gálatas también les decía que no pierdan la fe en el verdadero evangelio, que ni si los ángeles del cielo vienen y le hablan de otro, nosotros creamos. Pero ¿qué es? ¿Cómo vamos nosotros a saber cuál es el verdadero si no escudriñamos las escrituras? ¿Cómo vamos a saber si estamos en el verdadero si nosotros no escudriñamos para conocer al Señor en profundidad? ¿Cómo vamos a saber si ese evangelio es verdadero si nosotros no buscamos al Señor en oración? Si nosotros nos salimos de nuestro círculo de hombres y mujeres temerosas de Dios, no significa que vamos a estar en una urna y que no vamos a saludar al amigo de antes ni al vecino que es inconverso. Porque entonces, ¿de qué manera le hablaremos del Señor? El cuidado está, hermanos, en que nosotros primero no nos creamos mejores que ellos, pero debemos estar apegados al Señor, unidos al Señor, buscar al Señor en cada decisión, en cada conversación, porque para hablar con un inconverso necesitamos estar en la presencia del Señor, porque, hermano, es muy fácil perder esta salvación tan grande si nosotros no somos cuidadosos. También es necesario que nosotros tengamos claro la esencia del evangelio, la esencia misma, y tener claro que nada de lo que hagamos nos va a justificar delante del Señor, sino mediante la fe. Por lo tanto, esa fe debe ser firme. Debemos procurar en todo momento, como se pedía en la oración, por nuestra vida espiritual. Esa es una petición que debe ser la constante en nosotros. Si vamos a una entrevista de trabajo, Señor, fortalece mi fe y ayuda a mi vida espiritual, que yo pueda representarte dignamente ahí. O sea, en todo momento, orad en todo tiempo, gloria al Señor. Entonces, los Gálatas no tomaron la iniciativa de desviarse del evangelio. Simplemente fueron fascinados y seducidos por otros que le contaban otras cosas que parecían verdad y no lo era. Eso no ha cambiado, hermanos. Ahora, digamos, en esa época ellos se reunían con alguien que estaba en un lugar y conversaban. Pero es que ahora usted no tiene que salir de su casa. Ahora usted no tiene que salir a reunirse con el mundano ni con el hereje. No, no, no. El hereje llega a su casa a través de las redes. El mundano le habla a través de las redes. Porque todos nosotros tenemos teléfono. Y gloria al Señor por él. Porque ahora a través de las redes nos hemos podido conectar. Y hermanos, que no nos conocemos físicamente, pero que tenemos una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautismo, a través de las redes sociales estamos hoy congregados aquí, escuchando y compartiendo la palabra del Señor.
Eso es maravilloso. Pero hermano, ya no, la sutileza no la encontramos en la calle como para decir, es que yo no salgo. No, es que yo siempre estoy con los hermanos en la fe. Hermano, la sutileza llega a tu casa, afecta a tu oído, afecta a tu ojo. Por eso es necesario estar nosotros pegados al Señor. Entonces, en estos últimos tiempos nosotros somos testigos de una falta de orientación en la sociedad. Cualquier deportista famoso sale una noticia, se convirtió al Señor y ahora es pastor. O sea, se convirtió ayer y mañana es pastor. Nosotros sabemos cuál es el proceso que el Señor usa para ser un pastor, porque es el Señor quien lo elige. Y entonces nos obnubilamos porque ese que era cantante ayer, hoy predica la palabra de Dios. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que nos pueden desorientar, que nos pueden sacar del camino. Hay cosas que parecen sencillas en este momento, pero que nos pueden llevar a que se nos conviertan en talismanes, a que se nos conviertan en cosas para que nos protejan del peligro. Nosotros no estamos exentos de que esa sutileza, de que esos engañadores puedan de pronto disminuir o hacernos desviar del camino del Señor. En esta mañana el Señor quiere que nosotros permanezcamos en Él, con Él y para Él. Gloria al Señor. Por eso se nos dice en Mateo 5:44, velad, pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ese es nuestro objetivo, estar de pie delante del Señor y ver su rostro un día. Por lo tanto, nuestra meta, nuestro sentir, nuestro pensar debe estar enfocado en esa meta. ¿Cuánto tiempo nos falta? No sabemos. Por lo tanto, debemos estar atentos y vigilantes. Porque, hermano, los tiempos son difíciles. O sea, desde el momento en que comenzó la iglesia hasta hoy, todos los tiempos han sido difíciles. Ninguno de nosotros, los que hemos querido al Señor, ha tenido tiempos, digamos, en que no haya dificultades, pero de todas ellas el Señor nos ha guardado. Gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros debemos guardar nuestros ojos, debemos guardar nuestros oídos. ¿Por qué nuestros ojos? Porque son la lámpara del cuerpo. El ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. No se cansa de ver porque voluntario o involuntariamente tenemos que ver. Voluntario o involuntariamente tenemos que oír. Porque pues usted es el oído. Pero ¿dónde está la diferencia? En cuando yo me entretengo con el ojo o cuando yo escucho, le presto atención a lo que pasó por mi oído. Ahí debemos tener mucha atención y mucho cuidado. Porque sabemos que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Gloria al Señor. Nuestros oídos. Lo que hemos aprendido y recibido y visto y oído, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros, dice Filipenses 4:9. Entonces, si nuestros oídos están llenos de la palabra de Dios, cualquier cosa que oigamos será rechazada, será contrarrestada, porque nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor a través de las predicaciones que nosotros escuchamos de los hermanos, cuyo testimonio conocemos. Porque ahora podemos decir que hay hermanos que no conocemos el testimonio. No me refiero, hermanos, que yo esté hablando con usted y yo no sepa quién está detrás de la cámara. No me refiero a eso. Nosotros profesamos una misma fe y estamos en un mismo pueblo. Sabemos que todos hemos sido ilustrados en la misma doctrina. Todos nos estamos cuidando los unos a los otros porque tenemos una misma fe, un mismo espíritu y hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Afuera hay muchos que no podemos juzgarlo, no podemos decir porque no conocemos su testimonio, pero igual debemos ser cuidadosos a los que seguimos. Debemos ser cuidadosos. Y nuestra mente, porque tal es el pensamiento del corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Proverbios 23:7. Lo que pensamos está influenciado por lo que vemos y oímos.
Y por consiguiente, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, fíjense la importancia del ojo, del oído, del pensamiento y del corazón. Todo va unido. Por eso debemos ser cuidadosos. Debemos, todas estas cosas que oímos, vemos y pensamos, debemos confrontarla con la palabra de Dios y resistir al diablo. Gloria al Señor. Debemos resistirlo. Cuando venga a nosotros un pensamiento, nosotros debemos inmediatamente, si tenemos una conciencia sensible, que ha sido sensibilizada por la palabra de Dios, que ha sido sensibilizada por la oración, que ha sido sensibilizada porque no solo escuchamos la palabra, sino que la escudriñamos, nuestra conciencia se volverá sensible y podremos rechazar un mal pensamiento que venga a nosotros influenciado por el ver y el oír y reprenderlo en el nombre del Señor para que no seamos nuestro diario vivir, nuestro pensar, nuestro actuar no esté influenciado por ese pensamiento. Si nosotros recordamos en el libro de los Hechos a los de Berea, de pronto a veces no le damos con mucha importancia a lo que ellos hacían, pero es que de pronto podían ser nombres, pero es que esos de Berea eran incrédulos, porque Pablo hablaba, si Pablo era un hombre importante, porque ellos tenían que ir a confrontar lo que Pablo decía. Mano, no importa que sea conocido o desconocido quien nos hable al Señor, es un hermano, usted escuche. Y si algo no le pareció, vaya, busque el diccionario, busque, consulte, escudriñe. Porque cualquiera de nosotros, mal influenciado, podría hacer tropezar al hermano. Entonces es necesario que los unos y los otros estemos siempre confrontando todo lo que oímos. Porque esta gente, ¿por qué crecía? Porque estas personas eran sencillas y humildes y sabían que no podían recibir las cosas de cualquier manera. O sea, así debemos hacer nosotros. Y no solamente lo hacían una vez, lo hacían todos los días. Examinaban las escrituras todos los días. Entonces ellos, yo pienso que Pablo y Sila, que estaban entre ellos, pues ellos debían cantar, ver cómo ellos crecían porque escudriñaban. Y eso los motivaba a ellos también, a los predicadores, a los que enseñaban, a investigar, a buscar y a orar, porque sabía que estaban enfrentando a un público que no tragaba entero, un público que les iba a cuestionar si ellos decían algo que no estaba conforme a las escrituras. Si yo creo que un predicador bajo la influencia del Señor no le molesta esto, se siente satisfecho de que la congregación sea una congregación estudiosa, que le exija, porque eso también lo motiva a él a buscar cada día más. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? Como un resumen, a no dejarnos mover de lo que hemos aprendido. Amén. No dejarnos mover por cualquier viento de doctrina, no importa si las palabras son mejores que las que el pastor me da, no importa si el vocabulario que usa es mejor que el hermanito que con el cual estoy compartiendo la palabra, estoy estudiando. No importa si es más instruido que el hermano que me está haciendo la refán. Aquí el problema no es de instrucción ni de quién tiene más o de quién sabe menos. Aquí es de quien más está unido al Señor, de quien más busca al Señor, Amén, de quien amén. más escudriña la palabra. A prepararnos en la palabra de Dios. Porque yo no soy predicador. No importa que no seas predicador, porque no vas al púlpito. Pero hermano, usted va a la calle y usted es un predicador en la calle. Usted va a la calle y cuenta su testimonio. Usted está predicando al Señor. Entonces, ni uno solo de nosotros, no importa su grado de instrucción, no importa la actividad que realice, no importa qué responsabilidad tenga en la congregación, estamos obligados a prepararnos en la palabra de Dios. No creer a todo el que hable en el nombre de Dios usando su nombre en vano. Nosotros, en el nombre de Jesús, y nos saludan igual y muchas veces nos confundimos. Usted, hermano, salude. Si es que uno no le puede negar saludo a nadie, ni ser amable con nadie, uno tiene que ser amable con todos. Pero, Señor, danos discernimiento de espíritu para poder saber cuándo nosotros estamos frente a un verdadero creyente o a un verdadero cristiano, cuando nosotros no estamos ante personas que vienen como ángel de luz, pero no lo son. Entonces esa oración, Señor, mi vida cristiana, Señor, dame discernimiento de espíritu, entendimiento,
para nosotros identificar aún a lo lejos, antes de que nos acerque demasiado, sí vamos a ser influenciados de mala forma, que por eso debilite nuestra fe y nos pueda sacar de todo este camino. No sé si para muchos es poco o es mucho, o cuánto nos falta y vayamos a perder esta salvación tan grande, la cual tenemos que luchar día a día. Gloria al Señor, pero hombro a hombro con el Señor. Por eso es necesario que nosotros hoy, después de esta pequeña reflexión, nos preguntemos, ¿quién o qué nos está incitando a apartarnos de los caminos del Señor? Ya hablamos de sutileza, que debemos ser cuidadosos, que nos pueden engañar. Por eso la importancia de los sinónimos que les mencioné al principio, porque son palabras comunes y corrientes, pero cuando vemos palabras un poco más sofisticadas, a veces no le damos la importancia y nos puede estar ocurriendo, hermanos, que a nuestro alrededor, ya sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, podamos nosotros ser presa fácil. O sea, hagámonos esa pregunta todos los días. ¿Qué hay a mi alrededor que estoy viendo, que estoy oyendo, o alguien que me está influenciando, que puede llevar a apartarme de los caminos del Señor? Entonces, en Mateo 26:41, un versículo que lo voy a dejar aquí para que nos vayamos con él. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, nuestra carne sigue siendo débil. La fortaleza está en el Señor. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermano, y gracias por esta oportunidad. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana. Dios la bendiga y le siga usando allá en ese país con su esposo y ensanche su ministerio en ese lugar. Vamos a darle gracias a Dios, mis hermanos. El tiempo ya ha terminado, ya son las 5, algunos hermanos van saliendo a trabajar. Que Dios nos bendiga, nos ayude, nos guarde en un día lleno de bendición, y a todas las congregaciones que hoy tenemos culto nos asista con su presencia. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por escuchar tu palabra. Ayúdanos a mantenernos, a no dejarnos engañar, a tener discernimiento y a saber discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Guarda tu iglesia en la doctrina, Señor, que podamos tener, Señor Jesús, claridad de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Tú eres la verdad, Señor, y cuando te conocemos a ti somos libres verdaderamente. Todos los hermanos que salen a sus sitios de trabajo, tú los guardes. Danos un día de mucha bendición, y este martes, donde tenemos cultos de oración aquí en Colombia, en las diferentes congregaciones, respáldanos, Señor, a todos los que nos vamos a parar en esos púlpitos a impartir, a profetizar tu palabra. Señor Jesús, despídenos en paz y guárdanos a cada una de nuestras labores en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos, a todos. Dios les guarde. Amén, amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Que tengan un Amén. maravilloso y bendecido día. Amén, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Todo lo que vamos a hacer. Invitándoles para compartir el link, hermano Heriberto, hermano Heriberto, sigamos compartiendo el link a nuestros amigos, a nuestros familiares de este devocional que el Señor está haciendo. Qué bendición, pues, poder asistir, y el día de mañana, pues, nuevamente, como dice nuestro hermano Pedro, que si el Señor no ha venido, pues, aquí estaremos a las 3:45 de la mañana, hora Colombia, y 10:45 hora España. Dios me les bendiga. Amén. Dios le guarde.